Hola, hola mis queridos parceros y parceras, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Bueno, parceros, el día de hoy vamos a hacer un video. Les voy a mostrar cómo es en verano Split. Es una cosa loca, definitivamente. Esto hay muchísima gente. Por eso justamente no puedo subir mucho contenido, muchachos, les pido una disculpa, pero estoy trabajando en un restaurante y la season es una cosa increíble. Realmente estoy trabajando 10-12 horas y no me da tiempo para grabar o editar. Y por eso pues quiero mostrarles. Recuerdan que yo les hice un video donde les mostraba Split en invierno o bueno, en primavera. Entonces ahora les voy a mostrar en verano, cómo es en verano. Realmente cambia muchísimo, bastante, y cómo pues está, digamos, más locales y todo ese tema para buscar trabajo, cuáles son las mejores opciones. Así que pues nada, parceros, va a ser un video muy corto, vamos a hablar un poquito de eso. También les voy a dar algunas actualizaciones sobre el tema laboral actualmente acá en Croacia. Han cambiado algunas cosas. Entonces nada, arranquemos con todo. Y bueno, mis queridos parceros, ya me encuentro en este momento en el casco antiguo de Split. Les tengo que contar que justamente hoy que iba a grabar el video pasó pues una tormenta. Les voy a bajar las escenas. What the fuck? Oh. La verdad hubo bastantes daños, o sea, fue un momento a otro el tornado así estilo película que empieza como un viento suave, luego un poco más fuerte y luego empezó a caer granizo, lluvia. Entonces pues nada, parceros, la verdad fue bastante dramático el momento. Hubo bastante casas y lugares afectados, la verdad, porque pues fue una tormenta, pues, o sea, fue muy prolongada, pero sí, la verdad el daño fue bastante fuerte en solamente menos de 5 minutos, pero bueno, como suenan esos pájaros de feo. Bueno, parceros, a lo que vinimos, les voy a mostrar cómo se ve en ese momento Split en temporada alta. La verdad es totalmente diferente a como estábamos anteriormente. Si recuerdan, si no han visto el video, lo voy a dejar por acá arribita, de cómo estaba esta ciudad antes de iniciar el verano. Estaba un poco más solo, así que voy a estar tratando de recorrer las mismas calles que ya había recorrido en el video anterior, mostrándoles un poco sobre la ciudad. Así que pues bueno, echando ustedes mismos una sedita y juzguen cómo es lleno en este momento la ciudad de Split. Asimismo, el trabajo en este momento es bastante fuerte, la verdad. Durante la temporada y todo ese tema, la verdad, eso es algo que vamos a hablar también en este video, justamente el tema de cómo se mueve o cómo es el trabajo acá en Split para estas fechas. Bueno, voy a hacer rápido un zoom y vamos a hablar un poco sobre lo que vinimos a hablar. Iré por acá un poquito. Y estos calles bastante turístico en este momento, la verdad. Y bueno, chicos, no es coincidencia que haya venido a grabar a estas horas justamente. Es alrededor de las 9 de la noche y pues ya el sol está mucho más bajo, porque la verdad con el calor y eso mucha gente no suele salir. Ya poco empezará el atardecer. Hay que tener cuidado con algo, muchachos, y es que para las nuevas aplicaciones están tomando mucho más tiempo. Entonces ese ha sido el principal problema, que actualmente no sé para qué hay tanta fila. Debe ser algunos turistas. Ok, es como un reto. Vamos a grabar un poquito, a ver. Que se mantenga más tiempo, ¿no?
Me pregunté por qué había tanta gente. Bueno, esto es algo que les iba a mostrar, muchachos. Esta es la plaza principal, si se acuerdan. Voy a tratar de dividir el video en dos. Bueno, como se dieron cuenta, bastante lleno actualmente y bueno, retomando el tema porque me he perdido por lo del reto este, pero muchachos, actualmente para las nuevas contrataciones está tomando un poco más de tiempo. Actualmente es un poco más difícil el tema de que salga el permiso de trabajo antes de tiempo, la verdad. ¿Qué ha pasado? Que Croacia ahorita está implementando nueva normativa y se están poniendo un poco más estrictos en el momento de la contratación, justamente para controlar la inmigración, y tercero porque pues ya se están poniendo como el día al formar parte de la Unión Europea. Les pide que cumplan ciertos requisitos y ciertos parámetros, así que pues obviamente Croacia en este momento está en ese proceso de regularizarse y de hacer ese tipo de trámites, o digamos de estar en ese estándar, y por eso mismo también el estándar aplica para las nuevas aplicaciones a permisos de trabajo. Así que eso es lo que está pasando actualmente con los permisos de trabajo, muchachos. Varias gente me ha escrito por el canal y me ha dicho que por qué tarda tanto tiempo, que cuánto es el tiempo mínimo. Lo que les decía, muchachos, yo también como me fui de Croacia y volví a empezar mi proceso desde cero, estoy esperando actualmente mi permiso de trabajo. No me he podido regularizar, o sea, sí estoy regularizado, pero no tengo mi ID en físico, ese es el problema. Entonces eso que me amarra o que me conlleva de que no puedo cambiar tan fácilmente de trabajo. Ese es uno de los principales problemas que tengo. No es otra cosa más que el tema de que si quiero cambiar de trabajo ahorita no lo puedo hacer. Entonces algunas personas que de pronto están en un trabajo que no les gusta actualmente, pues digamos que les toca aguantarse un poco, porque pues es la única manera que tenemos de, digamos, demostrar que estamos regularizados es con nuestro ID en físico. Entonces sí, es bastante fuerte, muchachos, pero hay que tener paciencia con todos estos cambios y todo ese tema. Entonces no estoy diciendo que no vengan, no, simplemente estoy diciendo y les estoy dando unos datos actualizados de cómo está la situación para regularizarse acá en Croacia. Yo estoy en Split, pero solamente temporalmente, me transfirieron, yo estaba en Zagreb, pero pues trabajo para un restaurante, entonces el restaurante tenía uno de los locales acá en Split. Y pues obviamente trajeron el equipo más potente que tenía, entre ellos yo. Así que por esa razón estoy acá. Pero sí, no, básicamente es cierto, muchachos. Eligieron como digamos a las personas como más ágiles y ese tipo de cosas para traerlos acá, porque el voltaje acá, de verdad, muchachos, yo no he podido grabar contenido acá. Primero por energía, estoy demasiado desgastado energéticamente. Y dos, porque pues sí, ha sido un poco duro el tema de poder tener un poco de tiempo libre. No ha sido tan fácil como esperaba. Así que pues nada, parceros, esa ha sido la situación actual. Entonces bueno, les quería mostrar Split, cómo se ve Split en este momento. La verdad está muy lleno de gente. Entonces por eso les decía que es más fácil conseguir trabajo en abril, mayo, que es donde contratan para todo ese tema. Ya para septiembre, octubre va a ser un poco más solo. Voy a tratar de grabar antes de irme de Split, cómo se ve Split ya cuando empieza a bajar la season, pero usualmente la season alcanza a durar como más o menos hasta septiembre, octubre, hasta cuando empieza a ser ya más frío. Cuando esté un poco más frío, ya pues usualmente ya no hay más trabajo y usualmente ya la playa es mucho más fría. Entonces pues eso es lo que ocurre básicamente. Pero bueno, parceros, eso es lo que les quería contar, eso era lo que les quería mostrar. Espero que les haya gustado este video. Es un video muy corto, los quería actualizar eso un poco sobre cómo se ve y cómo se siente el verano acá en Split y qué está pasando
con los temas de los permisos de trabajo actualmente acá en Croacia. Ahora bien, muchachos, si su permiso de trabajo, si ustedes actualmente cuentan con un permiso de trabajo y quieren cambiar, lo pueden hacer, es un poco más fácil y ya depende, es de la compañía con la que ustedes estén, qué tan viable y qué tan fácil es cambiar de empleador, porque algunos empleadores no lo dejan trabajar hasta que ustedes no estén con el permiso de trabajo activo. Así que pues bueno, muchachos, básicamente es eso. Si ya ustedes cuentan con un permiso de trabajo, no es tan complicado, no es tan difícil como el tema de aplicar por primera vez o por sacar un nuevo permiso de trabajo. Eso es donde está la demora actualmente, ¿listo? Entonces, muchachos, pues nada, espero que les haya gustado este video, espero que hayan disfrutado este recorrido por las calles de Split. Espero que, bueno, ya se hagan una idea de cómo es el verano acá. Es bastante caótico, bastante gente, y eso que hoy es un martes. Para los días viernes y sábado no se puede caminar, incluso más tarde, en la noche es mucho más movido, pero pues bueno, les quería mostrar un poco de cómo es el ambiente acá en Split, en esto. Así que pues nada, parceros, sin más, nos vemos en un próximo video. Recuerden, parceros, juntos por el mundo. Parisa, Gambari más. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao, parceros.